Hola, ¿cómo están? Nos alegra mucho continuar nuevamente con nuestros módulos de formación. Es un gusto podernos conectar, poder estar aún en la distancia, pero poder estar aprendiendo acerca de la palabra. Es una alegría todos los que se involucraron dentro del módulo 1, todo lo que aprendimos con nuestro pastor. El pastor les envió un saludo, un abrazo. Sabemos que a través del módulo Dios está haciendo grandes cosas y también a través de todo lo que está sucediendo allí. Bueno, mi nombre, como algunos saben, algunos no, mi nombre es Mauricio Martínez. Voy a estarlos acompañando durante este módulo. Vamos a ver algunas clases que son la continuación de esa formación. Con Pastor estuvimos viendo lo que fue el discipulado y Pastor nos explicaba cómo ese discipulado es hacer discípulos, es la tarea que nos dejó el Señor, ¿cierto? Hacer discípulos, y parte es en esa formación que vamos a ir teniendo, que tuvimos a través de ese módulo 1 y que ahora vamos a continuar a través del módulo 2. Esperamos seguir creciendo, esperamos que sea de mucha bendición, de mucho provecho todo lo que vamos a estar haciendo y que tengan la mayor expectativa porque sabemos que Dios tiene cosas que nos van a sorprender a través de este tiempo. Como lo hicimos en el módulo anterior, hay algunas reglas, algunas cosas que es importante que desde el principio las dejemos claras para que sepamos cómo vamos a ir funcionando. Esas reglas, bueno, entre ellas tenemos que son 9 clases. Dentro de esas 9 clases, la idea es que ninguno se pierda ninguna de las clases, pero si hay 3 ausencias a 3 clases, entonces el módulo se da por perdido. Vamos a ver una imagen sobre las normas. Si hay 3 ausencias, entonces con 3 ausencias el módulo se pierde. También es importante entender que después de cada clase va a haber un quiz que es muy sencillo, es sobre la misma clase. En ese quiz lo que vamos a tener es una pregunta sobre lo que ya vimos, y ese mismo quiz nos va a estar ayudando para darnos una base frente a lo que va a ser el examen final, porque al finalizar el módulo vamos a tener un examen en donde vamos a evaluar todo lo que estuvimos aprendiendo. No se preocupen, no es difícil. Si estuvimos dentro de las clases y estudiamos un poco, va a ser muy sencillo y va a ser también ayudado con cada pregunta que estuvimos viendo en cada módulo. También es importante que tengamos algunos elementos que son elementos básicos. Ya ustedes los manejaron en las fotos, en lo que hemos visto, como han sido muy juiciosos en la tarea. Es que puedan tener su Biblia a la mano, que tengan un cuaderno en que puedan ir tomando sus apuntes, sus notas y pues obviamente cómo hacerlo. Y al final vamos a evaluar, como les decía, con un examen. Ese examen es un examen que aprueba el módulo. Este módulo se aprueba con el 70% sobre 100, 70 sobre 100. Entonces vamos a ir trabajando desde ahora para que podamos lograr en ese último examen una excelente nota. Bueno, no siendo más, vamos a dar inicio a nuestra primera clase. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que tiene que ver con nuestra identidad, y el título de nuestra primera clase es el diseño de Dios. ¿Cómo nos diseñó Dios? Nuestro objetivo dentro de esta clase, el objetivo es claro, y es que podamos entender que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Me gustaría que lo repitan. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Dentro de la clase vamos a ir resolviendo algunas dudas que surgen de esa declaración para poder al final repetirla ya teniendo una claridad y pudiendo saber por qué lo somos y cómo funciona. Toda la creación, si nosotros recordamos el libro del Génesis, de los comienzos, Génesis nos muestra cómo el Señor formó absolutamente todas las cosas, cómo las hizo. Y cuando recordamos cómo lo hizo, la palabra nos muestra que Él, a través de su voz, de su palabra, de la palabra hablada, dijo que las cosas fueran hechas, y creó Dios y creó. Y esa palabra creó aparece varias veces dando la orden para que algunas cosas fueran hechas. Esa palabra creó, la palabra hebrea es bará. Bará, creó. Y esa palabra bará, el resumen de la definición es producir, es tallar, crear, es producir un resultado nuevo que no existía.
Bará habla acerca de un atributo solamente de Dios, que es creador. Dios es creador y en ese momento la palabra hablada creaba las cosas, y así fue creado todo, la luz, las aguas, y fueron separadas las aguas de la tierra, fue hecha la vegetación, fueron hechos los animales, absolutamente todas las cosas que vemos fueron creadas de esa manera por la palabra. Pero vemos en Hebreos, en el capítulo 11, el verso 3, el autor de Hebreos, yo creo que es Pablo, pero el autor de Hebreos dice que por la fe entendemos que Dios creó. Recuerden esa palabra creó, bara. Dios produjo, Dios dio un resultado nuevo que no existía. Dice que por la fe creemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que todo lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y el autor de Hebreos entonces nos dice que todas las cosas fueron hechas, ¿por qué? Por la palabra. Creó todas las cosas, creó el universo por la palabra. Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, ustedes lo recordarán, me gusta si lo pueden buscar allí, es uno de los evangelios. Juan, en el capítulo 1, el verso 1, para los que ya lo alcanzaron a buscar para que lo leamos, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Y más adelante, en el verso 14, allí más adelante dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que vemos aquí es cómo Juan tiene esa revelación de que desde el principio Cristo, que es la palabra, se reveló, y esa era la palabra que creaba todas las cosas, ¿cierto? La palabra hablada. Cristo, aquí como lo dice, en el principio era el verbo, y en el verso 14, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y sabemos, algunas cosas de esas las aprendimos en el módulo 1, y vemos como Cristo, que es la palabra, Él se hizo carne, pero en ese momento específico en el que habla Hebreos, que decíamos que por la fe entendemos que Dios creó, esa palabra que creaba absolutamente todas las cosas. Esa palabra es Cristo, todo fue hecho por medio de Cristo, por medio de ese verbo que después se hizo carne. Esa palabra creó absolutamente todas las cosas. Pero en el día sexto, ustedes recordarán que en el día sexto Dios decide, ya tiene absolutamente todo preparado, y Dios decide crear el sello para esa creación. Suena redundante, perdonen, pero Dios decide crear al hombre. Pero cuando Dios quiere formar al hombre, dice que Él mismo forma al hombre con sus manos del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida, ¿cierto? Y entonces así viene la creación del hombre. De hecho, Génesis, el capítulo 2, el verso 7, nos lo narra y dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Allí Dios estaba formando a ese hombre, pero fíjense que cuando la palabra habla acerca del hombre, ya no dice que Dios creó, dice que Dios formó, porque cuando creó estaba hablando acerca de la palabra, ¿cierto? De bará, pero aquí cuando habla de la palabra formó, esa palabra que utiliza ya no es bará, sino asa, que significa fabricar, que muestra una mayor atención y detalle, que necesita de un trabajo, de un esfuerzo. Y vemos que allí Dios ya no decide crear de la manera en que lo venía haciendo, sino que ahora forma al hombre, y dice que lo hace del polvo de la tierra, pero con sus propias manos. Por eso ahí Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, hagamos. Entonces estamos hablando que Dios, Padre, Hijo y Espíritu, ellos se ponen en acuerdo para decir: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y desde allí vemos que hay una diferencia entre la creación y el hombre, ¿cierto? La creación máxima y
Dios crea de una manera espectacular todas las cosas, pero al hombre lo forma del polvo con sus propias manos y sopla en él aliento de vida. Hay una diferencia grande. Pablo lo narra de una manera diferente cuando Pablo le escribe a los Efesios y le dicen, Pablo en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. A mí me encanta esa palabra hechura. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, y veo en esa palabra hechura como la raíz viene de una raíz que es poema, que es la misma palabra para poema, y si yo reemplazo esa palabra es que nosotros somos poema suyo. Hay un detalle, hay un esfuerzo, un esmero, un cuidado que Dios tiene para cuando nos creó a nosotros. Las demás cosas, los animales, hoy estamos viviendo una era en donde se le está dando más importancia a otras cosas, pero aquí vemos en la creación como Dios le dio mayor interés, se esmeró porque dentro de lo que ya había creado existiera algo que Él formó diferente, ¿cierto? Él quiso que fuéramos a su imagen conforme a su semejanza. Por eso ahí Génesis 1:26 dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que nosotros somos el diseño de Dios. ¿Qué somos? Quisiera que lo repitieran, somos el diseño de Dios. O sea, no fuimos creados de la manera en que todo lo demás fue creado. Fuimos diseñados y ya vamos a ver cómo Él mismo nos narra esa forma en que nos diseñó. Él nos crea de esa manera especial. Eso está en el Salmo 139. Me gustaría que lo buscaran, si no, lo anotaran allí. Salmo 139, el verso 13 al 16. Son 4 versículos allí, pero son versículos muy, muy dicientes acerca de esa creación. Yo se los voy a leer rápidamente, pero si lo alcanzaron a buscar allí, me acompañan. Salmo 139, 13 al 16. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es espectacular lo que el salmista le es revelado. Estamos hablando somos ese diseño de Dios porque desde el principio Dios pensó en nosotros de una manera totalmente diferente a toda la creación. Somos su especial tesoro. Nos hizo de una manera diferente, no como hizo a toda la creación, no como fueron hechos los animales, no como fue hecha las demás cosas que son hermosas dentro de la creación. Aquí dice que Él mismo entretejió allí en la oscuridad de la matriz, nos formó, que nuestros ojos vieron su rostro en ese momento. Es espectacular la forma en que lo describe el salmista, porque allí estaba ese diseño. Y entonces, teniendo ese contexto, vamos a hablar un poco acerca de cuál fue ese diseño de Dios para nosotros. ¿Cómo fue y cómo es que Dios nos diseña a nosotros? Hemos visto algunas cosas como lo narró allí Génesis acerca de esa diferencia entre el bará, entre el creó y el formó. Pero desde el diseño original vemos muchísimas cosas, desde allí, desde el libro de los inicios. Lo primero que quisiera resaltar en lo que venimos hablando es que Dios es un Dios tripartito, ¿cierto? Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ¿cierto? Y dice la palabra en Génesis que Él nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios, hay diferentes formas de tratar de entender o de tratar de asimilar cómo funciona la Trinidad, ¿cierto? Porque decimos, bueno, ¿quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero ¿cómo es eso? Y algunas personas han tratado de traer algunos ejemplos que nos ayuden a comprender. Alguno de ellos es el agua, ¿cierto? Tenemos el agua de manera líquida, si la hervimos en estado gaseoso, si la congelamos está en hielo, ¿cierto? Y está en 3 estados diferentes, pero es agua. O algunos dicen, no, lo podemos comparar en algunas dimensiones de las cosas, ¿cierto? En que es largo, ancho, profundo, y entonces, aunque tiene 3 formas, es un mismo objeto. Y aunque hay muchas formas de hablar acerca de cómo pudieron entender un poquito el tema de la Trinidad,
nos quedamos cortos para poder describir realmente a Dios a través de esos ejemplos. Pero más o menos nos dan ahí un poquito de luz para poder entenderlo. Pero un Dios trino, un Dios que es trino, decide crearnos a nosotros a su imagen conforme a su semejanza. Por eso lo leíamos hace un momento en Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero más adelante Juan, en el Evangelio de Juan, quisiera que anotaran esa cita, Juan, el capítulo 4, el verso 24, Juan 4:24, dice así Juan, pues Dios es espíritu. Si lo alcanzaron a encontrar allí, léanlo conmigo, dice, pero pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Recuerden que en Génesis dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí Juan nos revela y nos dice que Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Y por eso dice que los que lo adoran lo deben adorar en espíritu y en verdad. Pablo más adelante le escribe a Timoteo, el primer libro de Timoteo, la primera carta de Timoteo, el capítulo 1, el verso 17, y dice Pablo en esa carta, le dice a Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios. Quisiera que fuéramos armando algo allí en la mente. Dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Juan nos revela que Dios no lo podemos ver porque es espíritu, y Pablo nos dice, Él es inmortal, invisible y es el único Dios. Dios nos hace a su imagen conforme a su semejanza, pero entonces Dios nos hace a nosotros también seres tripartitos. ¿Recuerdan nuestro objetivo? El que es poder entender que nosotros somos un espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Recuerdan que Juan nos lo dice? ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Y Pablo se lo dice a Timoteo que Dios es ese Dios invisible, único e inmortal. Y nosotros somos un espíritu. Pero de la misma manera un Dios trino nos crea de una manera tripartita, y es que Dios nos hace un espíritu, nos da un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Vamos a verlo en la palabra, cómo la palabra misma nos muestra esta verdad. Tesalonicenses, la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, el verso 23, quisiera que lo vieran allí, lo leyéramos juntos, está a su izquierda. Dice Pablo, Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos allí en este versículo. Pablo, cuando les está expresando, está hablándole a la iglesia, él les dice que su ser completo son tres cosas, ¿cierto? No les dice y su ser que es espíritu, y su ser que es solo alma, y su ser que es su cuerpo, no. Y todo su ser que es un espíritu, que tiene un alma y habita en un cuerpo, se ha guardado irreprochable para la venida de Jesucristo. Veámoslo también en Hebreos. El autor a Hebreos, allí mismo en la pantalla lo tienen, Hebreos capítulo 4, verso 12. Importante que puedan guardar esas citas, anotarlas, son importantes. El autor de Hebreos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra el alma. Leámoslo juntos. Dice, penetra el alma, el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En diferentes pasajes de la Escritura, el Señor nos revela el cómo nosotros fuimos formados, cómo fue el diseño de Dios. Nosotros fuimos creados por un Dios trino, un Dios que es tres personas en uno, que es un Dios trino, pero nos crea a nosotros también de una manera muy similar. Y es importante que nosotros podamos comprender cómo funcionamos, porque creo yo que uno de los grandes problemas de el caminar con Dios, no porque caminar con Dios sea un problema, sino el problema para nosotros de a veces no entender ese caminar con Dios, es que no entendemos el diseño en el cual estamos, cómo Dios nos diseñó, cómo Dios nos creó. Por eso estábamos colocando todos estos fundamentos para poder dar una estructura a ese conocimiento que Dios quiere que nosotros comprendamos, que nosotros podamos tener. Al entender cómo funcionamos,
nos va a dar a nosotros pautas para poder vivir una vida en victoria, para poder disfrutar de todo lo que Él hizo a través de la cruz, porque a veces el ignorar cómo somos nosotros, cómo funcionamos nosotros, nos hace que perdamos a veces esos beneficios. No es que los perdamos porque no se pierden, allí están, pero dejamos de disfrutarlos. Y creo que lo importante es no solamente pasar por esta vida. Si el propósito de la vida fuese solamente la salvación, en el momento en que fuimos salvos simplemente moriríamos y nos vamos, porque se cumplió el propósito. Pero sabemos que ese es simplemente el inicio del propósito. Ser salvos es lo mejor que nos pudo haber pasado. Amén. Haber entendido acerca de la salvación, acerca del propósito, haber entendido todo lo que vimos en el módulo 1 fue excelente, espectacular, pero ese es el inicio apenas de todo lo que Dios quiere, porque Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Ese es parte de su diseño. Y para entender cómo funcionamos, quisiera que viéramos una expresión que el mismo apóstol Pablo nos narra en el libro de Romanos. Romanos, en el capítulo 7, el verso 15, Pablo está hablando allí y Pablo le escribe a los romanos y les dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quisiera que lo leyéramos nuevamente. Pensemos en lo que está diciendo Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Está hablando Pablo, que es el escritor de casi la mitad, más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. Alguien que tuvo muchísima revelación, que nos bendijo a nosotros de una manera tremenda, que Dios se dispuso tanto que Dios pudo usarlo de una manera tremenda. Pero este hombre, con todo lo que sabemos que hizo, está expresando algo que dice él que no entiende. ¿Sí les ha pasado a ustedes que a veces como que uno no se entiende, porque aunque uno sabe que hay cosas que están bien y que uno sabe qué es lo que debe hacer, termina haciendo algo que está mal? Sé que a todos nos ha pasado. Y sé que algunas cosas que hemos vivido nosotros ha sido parte de esas malas decisiones, porque aunque sabíamos que era lo bueno, no lo hicimos y terminamos haciendo lo que él dice: es lo que odio, hago lo que odio. ¿Qué es lo que odia Pablo? Sabemos que es el pecado, a eso se hace referencia, ¿cierto? El pecado, ese no dar en el blanco, ese haber errado. Y Pablo allí está expresando algo que realmente es importante que nosotros lo recordemos en este tiempo, que nosotros lo aprendamos si no lo conocemos. Si ya lo sabíamos, lo recordemos. Y es el hecho de esa confusión que él estaba viviendo en ese momento. Él dice: lo que quiero hacer, lo que sé que es bueno, no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Ese es el conflicto que estaba teniendo allí Pablo y que estaban teniendo y que hemos tenido muchos de nosotros. Tal vez en el módulo 1 aprendimos muchas cosas acerca de, inicialmente, de la salvación, entender que Cristo a través de la cruz ya lo pagó todo, que ahora, como lo dijo allí, tetelestai, consumado es, todas las cosas ya fueron pagas. Ahora nosotros estamos en una relación correcta con Dios. Tenemos la posibilidad de tener una relación con Él de manera directa, y ahora como hijos tenemos beneficios, hay una herencia, somos coherederos juntamente con Él. O sea, vemos un mundo diferente. Las Escrituras ahora nos revelan que estamos en Cristo, y que ese estar en Cristo representan demasiadas cosas. Hay paz en nuestro corazón. Hay muchas cosas que sé que vivimos a través del módulo 1 y de lo que el Señor nos enseñó, pero que a pesar de todo eso que vivimos, todavía hay cosas que sentimos que no han cambiado. Todavía hay cosas que, como decía Pablo allí, en ese momento de su vida, él dice: pero lo bueno que quiero hacer no lo hago. Todavía lo malo que sé que no debo hacer es lo que hago. Y más adelante, Pablo mismo, ahí en la carta a Romanos, él dice, entonces en el capítulo 7, el verso 17, ya yo solo se los leo el 17, dice: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Hace un tiempo Pastora nos compartía en un estudio acerca de este tema, y ella decía: bueno, entonces ¿vive el pecado en mí? Porque Pablo escribe aquí: entonces ahora no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces, no, el que vive en mí no es el Espíritu. Entonces,
¿cómo es eso? O sea, el pecado vive en mí todavía, no era que el Espíritu es el que vive en mí, ya el pecado no vive en mí. Y no entender todo ese juego de palabras y todo lo que estaba viviendo Pablo hace que a veces nosotros no podamos tener una vida plena en el Espíritu y no podamos vivir de la manera adecuada, entendiendo cómo funcionamos. Recuerdan que somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo, y no entenderlo y no entender cómo funcionamos hace que a veces tengamos este tipo de confusiones, como en ese momento expresó Pablo, que lo estaba o lo vivió y allí ya lo estaba dejando plasmado. De hecho, él cuando hace esta pregunta acerca de dónde vive el pecado, y él dice el pecado que vive en mí, él más adelante hace un relato acerca está en el verso 18 de ese mismo capítulo 7. Me gustaría mucho que puedan leer ese capítulo 7. De hecho, la carta de Romanos, que es espectacular, tiene bastante que podamos estudiar. Pero como estamos estudiando la palabra, en ese mismo capítulo 7, en el verso 18, el apóstol dice, yo sé, se los voy a leer, ténganlo allí para que lo puedan repasar después. El Romanos 7, el verso 18 al 20 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Hasta ahí todo suena traumático, todo suena complicado, pero más adelante en el verso 25 él dice, pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente la verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y quisiera que pudiéramos estudiar un poco acerca de lo que está hablando Pablo rápidamente, porque sé que el tiempo es corto. Dios nos diseñó y Dios nos hizo un espíritu, ¿cierto? Y como un espíritu, nuestro espíritu es el que tiene comunión con Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, ya lo vamos a ver más a fondo. Cuando nacimos de nuevo, ¿quién nació de nuevo? Nuestro espíritu, ¿cierto? Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Nuestro espíritu nació de nuevo y ahora tiene comunión con Dios, quiere relacionarse con Dios, quiere buscar a Dios, ¿cierto? Ahora nuestro oído espiritual es sensible, escuchamos la palabra y la entendemos. Ahora el Señor habla a nuestro corazón. Hemos escuchado una predicación y después el Señor a través de ella nos habla, nos muestra qué es lo que Él quiere, cosas específicas que Él quiere cambiar, porque ahora nuestro espíritu está vivo, ¿cierto? Pero nuestra alma, ¿cierto? Y nuestro cuerpo, ellos no nacieron de nuevo, ellos siguen siendo iguales. Nuestra alma, que ya vamos a ver cómo está compuesta, todavía tiene que ser renovada. Nuestro cuerpo tiene que aprender a someterse, a tener ese dominio propio. Y el espíritu, que fue el que nació de nuevo, el que está dispuesto para relacionarse con Dios, es el que se ve allí en esa encrucijada de lo que decía Pablo, en que he nacido de nuevo y quiero hacer lo bueno, pero lo bueno que quiero hacer todavía no lo hago porque mi alma, que no se ha renovado, todavía tiene pensamientos, todavía tiene conversaciones que no son, y mi cuerpo, que todavía no he sujetado, que todavía no he ejercitado ese dominio propio, todavía está acostumbrado a hacer cosas que no son. Entonces vemos que ese diseño perfecto todavía está en un desorden que hace que podamos vernos a veces en esa circunstancia que Pablo narra. Pero Pablo al final, en ese verso 25, nos da la solución. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es quien nos ha dado esa, no solamente la redención a través de su sacrificio, sino que a través de toda la revelación que le da Pablo, nos muestra la necesidad de que nosotros podamos comprender este diseño y poder intervenir en ese diseño. Voy a adelantarme un poco porque sé que hay mucho que hablar acerca de este tema. Hay muchas cosas que nosotros a veces ignoramos, pero quisiera mostrarles un cuadro en donde vamos a estar hablando. No se preocupen por anotarlo todo, porque vamos a estar hablando línea por línea de él, así que vamos a pasar mucho tiempo en él y van a poder tomar nota absolutamente todo él, pero quisiera que lo vieran por un momento. Aquí vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionamos nosotros.
Y hay 4 columnas. En la primera vamos a hablar acerca de algunas características de nosotros como un espíritu, pero al lado tenemos una columna en donde nos muestra el cómo está funcionando en cada una de esas características nuestro espíritu, cómo funciona nuestra alma y cómo funciona nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, no se preocupen por anotarlo todo rápido, no. Vamos a ir construyendo poco a poco en el tiempo que nos queda. Cada una de estas líneas, vamos a estar hablando por línea de cada una de estas características. Lo primero que vemos es que como seres tripartitos espirituales, como hijos de Dios, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, y nuestra posición en el diseño de Dios, dentro del diseño de Dios, esa posición para el espíritu es la posición de rey, de gobierno, es quien dirige. Recuerden que el espíritu es quien se comunica con Dios, quien se conecta con Dios, quien tiene esa comunión con el Espíritu Santo. ¿En dónde habita el Espíritu Santo? Habita en nuestro espíritu. Allí es donde tenemos comunión. Cuando hablamos acerca de esto, entonces en el diseño perfecto de Dios, quien debería ser el rey es el espíritu. Pero dentro de ese mismo diseño, el alma debe ser el siervo. Porque el alma, aunque me voy a anticipar, miren más adelante que en el cuadro que les muestro, una de las funciones del alma es que está compuesta por los sentimientos, las emociones, los pensamientos, o sea, la mente, y las decisiones, la voluntad. Mente, emociones y voluntad. Y entonces el alma se convierte en el siervo, el que debería ser el siervo. Y el cuerpo, que es el vehículo, en su posición, él debería ser un esclavo. Un esclavo porque él debería obedecer lo que en su misión al siervo el rey ha ordenado. Entonces el espíritu es quien debiera gobernar. El alma, que son nuestra mente, nuestras emociones, y la voluntad, ella es sierva, ¿cierto? Aunque no tiene una posición de esclavo, ella es sierva de su rey. Y el cuerpo debería ser quien se someta. Recuerden que estamos hablando acerca de cuál es el diseño perfecto de Dios. El problema aquí es cuando nosotros hemos desordenado todo esto, que era el conflicto que hablaba Pablo. Y Pablo decía, lo bueno que quiero no lo hago. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros todavía tenemos como rey al cuerpo o al alma. Y Él es el que manda, ¿cierto? Por nuestras emociones, Él manda por nuestros deseos, Él manda por las cosas que en nuestra carne todavía queremos hacer. ¿Cierto? Porque ese es el problema real, cuando hay desorden en medio de lo que Dios, el plan de Dios. Para ir rápido, Gálatas, voy a mencionarles algunas citas que es importante que las escriban. Sé que las podrán estudiar allí más adelante, pero nos van a dar ahí un poquito de luz acerca de esto. Pablo le escribe a los Gálatas, en Gálatas el capítulo 5, el verso 16, y Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense en cómo es esto. Dice, anden en el espíritu, alma y cuerpo, dice, y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Quién está en la mitad entre el espíritu y la carne? Está el alma. El alma, que es ese siervo, recuerden que es donde está la voluntad. El alma, que es la que decide, viene a decidir justamente por la mayor influencia que tenga, ¿cierto? Y aquí es donde viene el primer tip acerca de por qué a veces tenemos ese conflicto del cual hablaba Pablo anteriormente. El hecho de que si nosotros alimentamos más nuestra carne y menos nuestro espíritu, no podemos pretender que nuestra vida espiritual sea una vida fuerte, que cuando venga el momento de la prueba y de la tentación tengamos la capacidad para decir no a lo que sabemos que debemos decir no. ¿Todo por qué? Porque el siervo, que es el alma, termina obedeciendo por aquel que influencia más esa decisión. Y si es más el cuerpo, entonces allí tenemos ese desbalance. Como hijos de Dios, hay hijos de Dios que tienen un comportamiento en su vida que uno dice, ¿será hijo de verdad? Pero como no tenemos el
el lector de salvación para saber quién sí o quién no recibió a Cristo de verdad. Podemos sí ver que a veces personas que creemos sí han nacido de nuevo todavía tienen un comportamiento que es distante de lo que la palabra muestra, a causa de que en lugar de permitir que esa posición de rey la tenga el Espíritu, todavía se la ha cedido a su cuerpo o a su alma. También en Pablo a los romanos les dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice Pablo allí que nosotros no deberíamos obedecer a nuestro cuerpo. ¿A quién deberíamos obedecer? Deberíamos obedecer al Espíritu. Pero ¿cuál es el problema? El problema ya lo mencionamos. El problema es qué es lo que estamos alimentando más. Porque nosotros no podemos pretender tener una vida espiritual y tener una vida cuando nosotros pensamos que el hacer las cosas bien es porque yo me esfuerzo. No, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer bien las cosas. Ahora sí voy a cambiar, me voy a esforzar. Ahora sí lo que dije lo voy a cumplir. Yo ya no voy a consumir más, yo ya no voy a tener más palabras, ya no voy a ser iracundo, ya no voy a hacer. Y cuando pensamos que vivir en santidad es el resultado del esfuerzo, es el resultado de que yo entiendo simplemente y voy a esforzarme por hacer, estoy equivocado. Realmente el vivir en santidad es el resultado de una comunión con Dios, porque quien nos da la capacidad para no pecar no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, no es lo que nosotros un día que nos levantamos bien de ánimo dijimos hoy sí. No, es el Espíritu Santo quien fortalece nuestro espíritu, y fortalecido puede decirle al alma que sus emociones sean aplacadas, que sus decisiones sean correctas y conforme a la palabra, y que el cuerpo se somete, debe someterse a la voluntad del Espíritu. Entonces, ¿cómo funcionamos? Somos un espíritu, pero si yo no entiendo que soy un espíritu y necesito crecer en mi relación con Dios y crecer no en una mente de yo puedo, no, sino de una relación en la cual yo puedo entender que es Él quien me da la capacidad para no pecar, que Él es el que me da esa fuerza necesaria para cada momento. Porque creo, si ustedes lo piensan, ¿a cuántos les pasa que después de este tiempo de estarse edificando, de entender acerca de temas como la salvación, de ese nuevo nacimiento, cuando suceden cosas que ya aprendimos por la palabra, como por ejemplo peleamos con alguien y recordamos que la palabra dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y entonces uno ya se siente incómodo porque uno dice ahí el Señor le está hablando, y uno dice no, pero no, lo que me hizo sí yo no se lo paso, y uno pasa de largo, y al otro día el Señor vuelve y le recuerda con otra palabra, ¿cierto? Y el amor de Dios que fue derramado en nuestro corazón, y entonces uno empieza a pensar ay Dios, y ya sabe uno que ahí la palabra le está hablando. Y sucede en muchas áreas de nuestra vida en donde Dios ya empieza a hablarnos, empieza a inquietar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a disciplinar nuestro cuerpo, a ponerlo en sujeción, a llevar a nuestra alma a ser también renovada. Entonces es necesario entenderlo. Lo segundo, en la segunda línea, hablamos acerca de quién es consciente cada uno, de quién es consciente. Y aquí es importante ver porque cuando hablamos acerca de esa conciencia, Dios se comunica con nosotros en nuestro espíritu, a nuestro espíritu. Entonces, nuestro espíritu es consciente de Dios y de su voluntad, y por ende es que el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. La palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, algunos ya lo dijeron. Si la carne es débil, ¿es por qué? Porque la carne es rey. Y entonces, como es rey, quiere decir que es débil en el contexto, hace que no esté fortalecida en el dominio propio y haga que el espíritu no pueda influenciar de una manera fuerte para tomar decisiones correctas. Entonces vemos cómo va encajando todo. Entonces el espíritu es consciente de Dios. Ahora el alma, que es la mente, las emociones y la voluntad, ella es consciente de sí mismo.
Por eso al alma le gusta el yo, el ego, ¿cierto? El que yo esté bien, que todo lo mío esté bien, que yo soy primero, segundo, tercero y si queda algo también soy cuarto. Pero nosotros, nuestra alma por naturaleza está inclinada allí, venimos con esa inclinación a la envidia, a lo malo, ¿cierto? Pero de hecho allí mismo es muy consciente de sí mismo. El cuerpo es consciente del mundo. Es consciente de lo que lo rodea y del mundo que le está influenciando, de los deseos, de los placeres, ¿cierto? Más adelante hablaremos de los sentidos, pero el cuerpo es consciente del mundo de deseos y placeres que se enfrentan. Ahora, hoy podemos hablar claramente que todo los placeres que el mundo ofrece, pues sabemos que están mal, pero son eso, son un placer, generan un deleite y hacen que nuestro cuerpo quiera seguir en él, quiera involucrarse más en él y ahondar. Entonces sabemos que el cuerpo siempre estará dispuesto a todo lo que tenga que ver con el mundo porque es agradable, ¿cierto? Y entonces pues hay cosas en las cuales sé que si mi cuerpo es más consciente de eso, debería permitir es que mi espíritu crezca en su comunión con Dios para que mi cuerpo deje de tener esa comunión con el mundo. Ahora, si no tenemos hambre de Dios es porque estamos llenos de otras cosas. Pastor hace un tiempo nos hablaba acerca de esto y es importante recordarlo. Si no tenemos hambre de Dios y no queremos tener comunión con Él, es porque ya estamos llenos de otras cosas. Es porque en otra vía, en nuestra alma o en nuestro cuerpo, ya nosotros estamos llenos. Y necesitamos vaciarnos de esas cosas para permitir es que nuestro espíritu crezca. Ahora, tenemos contacto, nuestro espíritu tiene contacto con el mundo espiritual, ¿cierto? Es nuestro espíritu el que se conecta con Dios, es consciente del mundo espiritual, pero el alma es consciente de su mundo mental, de sus pensamientos, y el cuerpo simplemente está en contacto con el mundo material, ¿cierto? Si vemos obviamente el cuerpo, que es el que está en contacto con el mundo exterior, pues siempre se va a ver afectado, inquietado, influenciado por todo aquello que el mundo y sus deseos siempre vienen a traer. Ahora, ese contacto debería ser mayor en el espíritu. También hablamos acerca de la voz. ¿Cuál es la voz que escucha nuestro espíritu? Quisiera, antes de que continuáramos con esa voz en el contacto, Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 18, 1 Corintios 1, 18, dice Pablo: me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Fíjense en que Pablo aquí, cuando habla acerca de eso, el espíritu tiene contacto con ese mundo del espíritu, con Dios, ¿cierto? Y por eso Pablo dice, pero es que para nosotros la cruz es el mayor acto de amor que Dios tuvo para con nosotros, entregó a su Hijo para nosotros. Pero el alma y el cuerpo, el mundo mental y ese mundo material ven el sacrificio de la cruz, ven la cruz como locura. Usted está loco, usted es un fanático, usted le lavaron el cerebro, ¿cierto? O sea, hay un poco de expresiones que se tienen para cuando nosotros tenemos contacto con el espíritu, pero se evidencia ellos con qué tienen contacto, ¿cierto? Tienen contactos con su alma, con su cuerpo, y por eso no pueden identificar y no pueden ver como algo tan importante para nosotros, para ellos no lo es. Esa voz, como hablábamos, nuestro espíritu se conecta con Dios a través de la conciencia. La conciencia, que es ese testimonio a nuestro sistema de valores. O sea, si absolutamente todos tenemos conciencia, y no voy a ahondar en ello, más adelante vamos a hablar un poco más de eso en otra clase, pero
cuando hablamos acerca de esto, esa conciencia, cuando es nacido de nuevo, conoce ese sistema de valores de Dios y quiere obedecerlo, quiere seguirle. Pero cuando no es nacido de nuevo, hay esa conciencia, pero esa conciencia simplemente lo lleva a pensar en lo que naturalmente se piensa que es bueno o malo. Y cuando nosotros tenemos ese contacto con Dios, entonces nuestra conciencia, hoy en día nuestra conciencia tiene esa relación con Dios, esa comunión con Dios, y nos hace de esa misma manera conscientes de qué es lo que Dios quiere ahora para nosotros, de a través de su palabra cuál es su propósito. Pero la voz que escucha nuestra alma, allí no está, perdonen que lo quité, es la razón. Esa es la voz que escucha nuestra alma, y hoy en día hay muchas filosofías, muchas ideas, humanismo, ¿cierto? Que nos hablan acerca de que Dios no existe, de que tú eres tu mismo Dios, que Dios es todas las cosas, que Dios es un árbol, Dios es la naturaleza, y se ha tergiversado tantas cosas, pero hacia allá está inclinada nuestra alma, hacia la razón, y nuestro cuerpo nuestro cuerpo sí está influenciado, escucha la voz de los sentidos. Ahí quedó cruzado, lo voy a corregir y se los voy a enviar, pero se los digo cómo es. En cuanto a la voz, el espíritu tiene contacto con la conciencia, el alma con la razón y el cuerpo con los sentidos. Allí es donde nosotros tenemos esa relación con nuestros sentidos. Su estado, y esto es importante que lo tengamos allí muy presente. Creo que es de las líneas más importantes que es necesario que entendamos acerca de cuál es el diseño de Dios para nosotros. Nuestro estado en el espíritu es que es nuevo. Nosotros somos nuevos, ¿cierto? Pablo lo escribe a los Corintios y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Ese versículo es importante que lo tengan allí, que lo aprendan. Pudiera ser que saliera en alguna pregunta de quiz o de examen. Segunda de Corintios 5:17. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿tú estás en Cristo? Bien, entonces tú y yo que estamos en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no repara, Dios hace nuevo todas las cosas. Entonces nuestro espíritu, su estado es nuevo. Somos nuevos, pero nuestra alma, mente, emociones, voluntad, nuestra alma se renueva. Es necesario que seamos renovados. Pablo se lo escribe a los Efesios. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, el verso 22 y verso 24 al 24. Efesios 4, 22 al 24, ya voy a terminar. Dice así: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida con la sensualidad y el engaño. Él está diciendo desháganse, quítense. Dice en cambio, ¿cómo dice? En cambio, repítalo conmigo. En cambio, ¿sí lo están leyendo conmigo? En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pablo dice aquí que debemos permitir que seamos renovados nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Necesitamos ser renovados. Nuestra alma que necesita ser renovada. ¿Qué es lo que renueva el alma? La palabra. La palabra, esa palabra que estamos escuchando. Tal vez no notamos a veces los cambios, a veces esos cambios se van dando paulatinamente, algunos son radicales, pero lo que hablábamos hace un rato, cuando tenemos esa comunión con el Espíritu y tenemos ese contacto con la palabra, nuestro espíritu fue renovado. Él quiere hacer la voluntad de Dios, pero ahora nuestra alma la tenemos que renovar. ¿Quién la renueva? ¿Dios? No, nosotros. Allí es donde empieza nuestro compromiso. Somos nosotros quienes tenemos que involucrarnos en ese proceso de que nuestra alma sea renovada. Cuando llegamos a alguien que no conoce y le hablamos de Dios y nos dice, a usted le lavaron el cerebro. Pues mire, realmente no se llama lavar el cerebro, se llama estamos renovando nuestra mente. La palabra está haciendo esa acción. Dice la palabra que nosotros debemos renovarnos
a través de la palabra para poder comprender cuál es esa buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y por último, nuestro cuerpo debe ser sometido. ¿Qué es lo que tiene que pasar con nuestro cuerpo? Debe ser sometido. Nuestro espíritu fue nuevo, quiere hacer la voluntad de Dios, porque somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Pero entonces, si nuestro espíritu fue nuevo, ¿cierto? Y quiere hacer la voluntad de Dios, ahora yo tengo que entrar en ese proceso de renovación de mi alma, ser renovado. La palabra es la que me va a ayudar a renovarme y someter mi cuerpo. Mi cuerpo debe ser sometido. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine en nosotros el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Debe someterse. La mejor forma el dominio propio se forma en pequeñas decisiones. Y Pastor hace un tiempo nos hablaba acerca de eso, y la mejor forma de crear en nosotros, generar en nosotros dominio propio, esa capacidad, es en nuestros gustos. Cuando nosotros empezamos a privarnos de aquellas cosas que en nuestra carne inicialmente sabemos que están mal, pero empezamos día a día a decirle no a eso, a esos gustos que están mal. Pero cuando ya hemos salido de esos, en decisiones pequeñas en donde usualmente es más fácil adquirir dominio propio en temas de comidas. Sí, cuando hay algo que a uno le gusta mucho y uno decir hoy me lo puedo comer, pero hoy voy a tomar la decisión de no hacerlo. Pero mi cuerpo está que quiere, yo quiero comérmelo, pero voy a tomar la decisión porque estoy sometiendo mi cuerpo. Y es parte de lo que podríamos hablar acerca de lo que es el ayuno, ¿cierto? El separar un espacio en donde nosotros le decimos a nuestro cuerpo que se va a privar de ciertas cosas que a diario le damos, pero podamos utilizar ese tiempo voluntariamente para buscar a Dios. Ya hablaremos de ese tema. Su función, entonces la función del Espíritu es tener una comunión con Dios, y por eso el Espíritu está integrado por la intuición, la comunión y la conciencia que tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿cierto? El alma está constituido por los sentimientos, ¿cierto? Por las emociones, los pensamientos, la mente y la voluntad. Allí es donde se origina la voluntad. Y el cuerpo, pues obviamente su función son los sentidos, tener ese contacto con el mundo exterior. ¿Y qué hacer con ellos? Allí es donde está la verdadera responsabilidad nuestra como creyentes. Y es que a veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿cierto? Entonces, no, es que caí como si fuera, no sé, el proceso de que iba caminando y me tropecé, ¿cierto? No, caí en esto otra vez. No, ese tipo de cosas no funcionan así. El tema aquí está que nosotros tenemos que involucrarnos con nuestro proceso de crecimiento con Dios. Y a veces responsabilizamos mucho al diablo de cosas que son realmente nuestra responsabilidad, que fueron realmente nuestras decisiones, que fue la falta de dominio propio, que fue esa falta de edificar, de renovar nuestra alma. Entonces, ¿qué hago yo hoy? Nuestro espíritu debe crecer. ¿Cómo crece mi espíritu? Mi espíritu crece cuando yo empiezo a desarrollar esas disciplinas espirituales, cuando hay cosas que sé que convienen a mi vida, y entonces yo empiezo a involucrarme en ellas, como empiezo a orar. Entonces ya empiezo a tener un tiempo en el cual voy a buscar a diario a Dios y voy a hablar con Él y voy a permitir que Él a través de su palabra me hable. Allí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que mi espíritu crezca. Lo segundo, mi alma, a través de esa lectura de la palabra, del congregarnos, del escuchar el estudio bíblico, del estudiar la palabra, ¿cierto? En esos momentos allí nuestra alma está siendo renovada y sometiendo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Que cuando estoy todavía en medio de cosas que mi cuerpo me pide, ¿qué es lo que debo hacer? Empiezo a orar.
Orar en lenguas, empezar a orar en lenguas, empezar a orar en lenguas. Si estás a punto de consumir, ¿qué haces? Oras en lenguas. Si estás a punto de ver pornografía, ¿qué haces? Oras en lenguas. Estás a punto de mentir, a punto de hacer un mal negocio, a punto de gritar a alguien, ¿qué haces? Te vas de allí, empiezas a orar en lenguas, empiezas a conectarte con tu Padre, empiezas a decirle: Señor, tú tienes un plan y un propósito. Porque si tú empiezas a fortalecer tu espíritu, tu alma va a empezar a menguar, tu cuerpo va a empezar a someterse. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el diseño perfecto de Dios. Tú y yo somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. De esa manera es que Dios nos creó. Solo como conclusión, nosotros somos un espíritu y ese espíritu debe ser edificado. Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4, verso 13, dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este proceso, ¿cuándo va a terminar? Hasta que lleguemos a la medida de Cristo. ¿Cuándo terminas de edificar tu espíritu? Cuando estemos en su presencia. Eso no termina. Todos los días, todo momento, cada momento, como decíamos hace un ratico, cuando te ves enfrentado a aquellas tentaciones, a aquellas situaciones con las que has estado viviendo, con las que has estado luchando, entonces tú no dices: no, yo sé que puedo. No, lo que haces es: sigo edificando mi espíritu, voy y oro en lenguas, voy y hago lo que Dios quiere. El alma necesita ser renovada, y Romanos 12:2 dice que no imiten las conductas, como lo decíamos ahora, las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo a los romanos les dice que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? Su manera de pensar. A veces tenemos muy en poco los pensamientos, pero nuestra mente es tiene un potencial muy grande al cual tenemos que prestarle mucha atención. Hay que tener cuidado con qué es lo que dejamos que pase tiempo en nuestra mente, qué ideas estamos dejando allí. Por eso Pablo dice que Dios nos transforma cuando cambia nuestra manera de pensar. Tu forma de pensar antes de iniciar el módulo, ¿cómo era y cómo es ahora? ¿Has visto cambio? Si permites que Dios siga renovando tu mente, verás más cambio, verás más cosas. Y lo último, nuestro cuerpo debe ser sometido. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál es la verdadera forma de adorarlo? Cuando tú entiendes que debes someter tu cuerpo y tú empiezas a disciplinarlo, empiezas a actuar de esa manera. Hoy espero que hasta aquí esta primera clase pueda traer luz, claridad acerca de cómo es el diseño de Dios para nosotros. Tú y yo somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Pero cuando entendemos que nuestro espíritu es quien debe estar fortalecido para que nuestra alma como siervo se sujete y nuestro cuerpo se ha sujetado como si fuese un esclavo para obedecer lo que el espíritu sabe que es correcto, entonces de esa manera vamos a funcionar bien. Tú y yo necesitamos crecer en este tiempo entendiendo ese diseño de Dios. Entonces ya no le echamos la culpa al diablo. Ahora entendemos que hay cosas que nosotros podemos trabajar. Necesitamos edificarnos, necesitamos renovar nuestra mente y necesitamos someter nuestro cuerpo. Amén. Quisiera que tuviéramos un momento de oración juntos. Un momento en que pudiéramos decirle a Dios precisamente que anhelamos que esto que aprendimos hoy no se quede como un conocimiento simplemente, sino que verdaderamente transforme nuestras vidas y nos ayude a disfrutar de esa tu buena voluntad, Padre, que es buena, agradable y perfecta. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar y poder hablar de tu palabra, estudiarla, qué es lo que estamos haciendo, yendo un poco más allá.
permitiendo, Señor, que tu palabra, como lo escribió Pablo, que ella transforme nuestra manera de pensar y nos cambie, Señor, para que podamos comprender esa tu buena voluntad, esa voluntad tuya, Señor, buena, agradable y perfecta. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos para no solamente entender hoy esta verdad de tu palabra, sino para que podamos aprovecharla. Que podamos entender que necesitamos, Señor, crecer en nuestro espíritu, que nuestro espíritu crezca. Padre, que cada momento en el que nos sintamos débiles, no digamos malas palabras, no nos salgamos de casillas, no aceptemos, Señor, lo que estamos viviendo, sino que en ese momento de prueba, de dificultad, lo que yo haga, Señor, es empezar a orar. Que yo busque ese espacio para orar en lenguas, que si estoy a punto de consumir, yo lo que haga es orar en lenguas, que si estoy a punto de buscar pornografía, ¿qué hago? Pues orar en lenguas. Estoy a punto de hacer algo que está mal delante de ti, ¿qué hago? Orar en lenguas. Señor, ayúdanos a crecer en este tiempo, ayúdanos a fortalecer nuestra vida espiritual. Podamos, Señor, tener todo el tiempo esa comunión contigo, de tal manera, Señor, que esos cambios que tú quieres obrar en mí vengan, no porque sé que no es por mi esfuerzo, sé que en mí no está la capacidad para no pecar, está en ti. En tu espíritu a través de mí. Gracias, Señor, porque tú me haces entender que necesito más de ti. Espíritu Santo, ayúdame cada día que leo tu palabra para que sea renovada mi mente. Ayúdame a cambiar esa manera de pensar, aún en aquellas cosas que todavía dudo o que todavía no he entendido. Ayúdame, trae sabiduría, trae luz a mi mente. Ayúdame para que tu palabra me renueve cada día y yo pueda pensar como tú quieres. Y por último, Señor, ayúdame a crecer en ese dominio propio, en ese autocontrol, cada día sometiendo mi cuerpo, obrando de tal manera, Señor, que cada día pueda pelear esas pequeñas batallas hasta que mi cuerpo esté sujeto completamente, que ya no actúe por los sentidos, que ya no actúe porque si siente el olor de alguna droga, porque si siente que alguien está tomando, porque si percibe el olor, porque si percibe por los sentidos algo que ya no me domine para hacer, sino por el contrario, esté sujeta al Espíritu a través del alma, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en nosotros, por lo que harás a través del módulo. Gracias a los lugares a los cuales nos permites llegar. Gracias por la obra que tú estás haciendo. La bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que desde ahora, Señor, esta enseñanza nos ayude a crecer y podamos cada día caminar más y mejor contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos dentro de 8 días con nuestra siguiente clase.